Esta historia empieza hace algunos años, era 2023. Yo era una niña insegura e incómoda, no sabía lo mal que solía verme. Empiezo con el pasar del tiempo a notar que había algo llamativo en mi rostro. Notaba que, aunque yo tenía un buen cuerpo bastante atlético, mi rostro era demasiado grande para su proporción. Pasa el tiempo y nunca salía de casa porque no me gustaba mi apariencia. Yo estaba deprimida en mi casa por mi rostro, y todo el 2023 tuve que usar mascarilla, aunque ya la gente dejó de usarla, por la humillación de mi rostro gordo y no ser escuchada por mis padres, a los que yo rogaba que no me mandaran al colegio. En el 2024 pensé que todo sería mejor e intento hacer ejercicio. Me inscribí en un gimnasio, me alimenté más sano. Mi cara había perdido algo de volumen, pero aún así era demasiado grande, seguía sin agradarme. No podía evitar los típicos comentarios de mis amigos. Estás más cachetona, porque con el pasar del año, cada vez me engordaba más la cara y yo dejaba de comer. Pero con un descuido me entraba un gran impulso, haciendo que tuviera un largo atracón que me hacía explotar el estómago. Pensaba que en 2024 iba a ser mejor, pero perdí las fuerzas y mis compañeras también me llenaban de comentarios y rumores falsos, como le gustan las mujeres. Rumor que no es cierto y fue hasta una falta de respeto. Muchos se lo creyeron y me trataron de una forma muy desagradable. Mis amigas con las que solía juntarme dejaron de hablarme y hasta me excluyeron del grupo porque, según ellas, yo no encajaba con el resto. Me lanzaban malas miradas y me hacían pasar un muy mal rato. Yo estaba agotada, no tenía a nadie y llevaba la lucha de cada vez estar peor físicamente. Los desconocidos me miraban de una manera fea, como si yo fuera de otro planeta. Eran momentos muy difíciles cada día para mí. Mis amigos solo sabían juzgar, mis compañeros solo sabían reír de mí. Y para colmo mi familia no me ayudaba. A veces decían, tienes la cara delgada. No, nunca fue así. Yo tenía que cubrir mi rostro gordo con mi pelo, porque ese sobresalía de mí. Yo solo caminaba, pero al mirar o estar cerca de la gente, se incomodaban inmediatamente. Entonces era aún más vergonzoso. No quería que pensaran que a mí no me gustaban los hombres, o que si miraba a una persona me gustaba. Nunca fue así. Realmente no me gusta haber llegado a tener un rostro que daba miedo o que a la gente le parecía rara, y lo peor es que no podían disimularlo. Sus bromas sobre chicles, papeles o simplemente tratarme mal era algo ya insoportable. Un día en el receso me quedé sola, así que acudí a hablar con alguien de otra aula. Pero lo que no sabía era que esa persona tenía mala fama. Eso solamente hizo que las cosas empeoraran, ya que empezaron los rumores de que ella y yo teníamos una relación y empezaron a molestarme brutalmente los de la otra aula. Yo, una niña de tan solo 13 años, en ese entonces ya no aguantaba el dolor y humillación. Mis padres no me ayudaban, y los profesores ya no me miraban, porque mi rostro estaba completamente destrozado. Los hombres con sus bromas, porque no les agradaba mi físico, era algo con lo que ya no podría vivir. Mi cabeza no daba para más. Imagínate aguantar un rostro que pensabas que no podías cambiar. Bullying, malos comentarios, y nadie me ayudaba tampoco, ni los profesores, ni mis padres, y claro, me veían como si fuera un bicho rato. Yo siempre me sentía atrapada dentro de ese rostro gordo. La rabia y angustia se acumulaban en mí con un dolor de cabeza insoportable. Sin fuerza, sin energía, con mi cara destrozada, aguante hasta el final, luchando por salir adelante. Al fin, el último día de clases, voy a mi casa. Y para variar, no paran los comentarios. Entre esos, uno que soltó mi hermana, diciendo, ¡ay, mira, de este tamaño es tu cabeza! Aún así seguía aguantando porque sabía que no me quedaría así para siempre. Y en ese tiempo tenía el pensamiento de que era una gorda y que mi cara estaba así por eso. Aún así estaba dispuesta a darlo todo hasta llegar a la paz, al objetivo y al fin poder vivir mejor. Para mejorar mi físico, elaboro un plan y aprendo a contar calorías. Yo obtengo poco a poco disciplina, hago ejercicio y el hambre me consumía, pero más dolía volver a ser como antes. Ya estábamos en febrero, y yo tenía que volver en marzo al colegio. Me entró una gran angustia, aunque ya podía ver el contorno de mi rostro, y no tenía que cubrirlo, no era lo que deseaba. Solo recordar los comentarios de mis compañeros me daba mucha ansiedad, por lo que me daba más ganas de comer. Así que decidí aprender más. Aprendí a pesar la comida y ser exacta. Fue ahí cuando vi los cambios reales. Cada día sacaba fotos de mi cara, pero sin saberlo, mi cuerpo se estaba consumiendo. Con mi madre y mi hermana fuimos a una clínica, ya que debíamos ponernos las vacunas de ese mes. Pasó de primeras,
Simplemente me desmayé. Me dijeron que tuve una convulsión por unos segundos. Muy asustada yo que apenas sentía mi corazón y mis piernas frágiles, como un palito cada paso me dolía porque sentía que no tenía fuerzas. Había perdido músculo, pero ya no sentía ese dolor del rostro gordo. Siempre quise más. Siempre sentía que mi rostro podía ser más fino, aunque prácticamente mi rostro estaba poniéndose hundido y caído. Para marzo 2025, entré al colegio como una persona nueva. Saludé a un compañero por amabilidad que me reconoció de reojo y luego a dos más. También. Me senté al fondo. Saludé a la primera compañera que también solía burlarse de mi rostro, o por lo menos mirarme con desprecio y yo sin poder hacer nada. Hola, ¿cómo estás? Le dije. Me regresó a ver y respondió. Bien, ¿y tú? ¿Qué fue eso jamás? Nadie me saludaba y mucho menos ella, que solo me miraba con un montón de asco. En el primer día de clases no muchos notaron que era yo, pero con un rostro diferente más delgado hablaban entre ellos y yo me sentía liberada pero agotada al mismo tiempo. Segundo día me junto nuevamente con la chica del otro salón. Pero esta vez ya nadie me molestaba, nadie me decía nada. ¿Realmente era con quien me juntaba? Los de otras aulas empiezan a darse cuenta de a poco que era yo y no paraban de mirarme. ¿Mirarme a mí? Porque al fin tenía un gran cambio y todos empezaban a verlo. Estaba súper incómoda. Me acordaba por qué antes no me miraban. Tercer día ya la gente sabía que era yo y que había cambiado demasiado. Los del octavo A ya no me molestaban algunas, hasta me quedaban mirando y empezaban a hablar entre ellas del cambio que había dado. Pero no tenía energía, ya no sentía la realidad. Cada vez que hablaba lo decía sin pensar, con mucho cansancio, como si mi energía se desvaneciera. A pesar de haber logrado mi objetivo, aún contaba las calorías. Comía menos de 800 calorías en ese entonces y no podía pensar bien. Mi energía cada vez era más débil. Hablaba sin pensar, pero aún así no me importaba. Había logrado mi objetivo y había logrado que dejaran de burlarse de mí. Mis compañeras y compañeros ya no me hablaban, tampoco me molestaban directamente. Solo cada vez que iba a formarme se alejaban. Eso sí me hacía sentir mal. Yo estaba agotada, sin energía. No podía pensar. Decía cosas que no entiendo por qué. En su momento las dije. Aún así, hacía ejercicio forzado en mi colegio. Sin energía caminaba al colegio, aunque cada vez, al caminar, sentía que mis pobres huesos iban a romperse. Ya nadie me despreciaba. Al contrario, llegaron a sonreírme, cosa que nunca nadie lo hacía y la verdad fue incómodo. Debe ser por todo el bullying que recibí en su momento. Un día mi madre me llevó al neurólogo. Cuando el médico me pesó, se asustó. Yo estaba en 39.8 kilogramos. Llamó a mi madre para hablar a solas y con miedo dice que probablemente deba hospitalizarme y que había bajado 10 kilogramos desde la última vez en solo 3 meses. Pero no me importaba. Yo estaba feliz en ese momento porque relacionaba cachetes igual a gorda y no iba a permitir que se volvieran a burlar de mí. Duré 2 semanas después de que el médico le dijo a mi mamá que tenía que hospitalizarme. Y fue así. Me puse tan mal que tuvieron que hospitalizarme. Empezaron a hacerme una serie de exámenes. Mi corazón estaba con una bradicardia terrible y con menos de 40 latidos por minuto. Varios médicos me atendían, me sacaban sangre varias veces, empezaron a darme de comer, a intentar que recupere mi peso. Caso contrario, las consecuencias serían graves. Volví a tener mi cara, la que me trajo tanto sufrimiento. Pero no me importaba. Estaba tan obsesionada que me dije en mi casa bajo lo que suba. Aquí era una tontita, pero no me importaba. No estaba dispuesta a pasar por las burlas otra vez. Nunca comprendí por qué no reconocí que era mi cara lo que me molestaba. En vez de contarle al psiquiatra cuando llegué en primeros auxilios que lo hice por mi gordo rostro, le dije, estaba pensando en llegar a 35 kilogramos. Mientras permanecí en el hospital e intentaban recuperar mi peso normal. Llegó un punto que la retención en mi cara era grande, que todos habían notado, y nuevamente se burlaban de mí en un hospital. Entre susurros los de la recepción se burlaban. Ahí entendí que trabajar en un hospital no te hace una buena persona. A veces pienso que soy casi la única que por nada del mundo juzga una apariencia. Yo más que nadie sé lo que se siente y lo viví muy fuerte y traumático. Aguanto la incomodidad y sigo sin decirle al psiquiatra que es la gordura de mi cara lo que me molesta. Cuando me dieron el alta y regresé a mi casa, volví a bajar de peso. Les dije a mis padres, solo cuento la proteína, es para que no me falte.
para que no se preocuparan. Al inicio se la creen, pero ya mi cara no era tan delgada como antes, porque me dio el gran efecto rebote. Soy llevada al hospital del día, donde había psiquiatras, psicólogos para seguir el tratamiento y, claro, nutricionista. A pesar de las terapias, me costaba mucho abrirme y decirles cuál era mi molestia. Tenía una mente realmente afectada por tanto bullying. Toda la realidad estaba distorsionada. Les decía a los médicos, ahora pienso bajar con ejercicio de forma sana. Realmente era inconscientemente por mis cachetes y relacionaba bajar con una cara delgada. Unos días después llaman a mis papás indicando que debía internarme y que no baje más de peso. Yo realmente solo lo hacía por mi rostro y mi galería está llena de miles de fotos todos los días. Cambios faciales todos los días. Cambiaba por la retención, siempre. Fue el infierno mismo, no solo físico, porque también por todo lo que está en mi cabeza. Mis padres decidieron internarme. Luego de la llamada del hospital del día, me llevaron por los pasillos. Me presentaron a los demás niños, pero no me atreví a mirarlos. Me llevaron a mi habitación, que pensaba que sería un largo camino, y yo lucharía sin comer eternamente. Al llegar la tarde, entró un ayudante, y al parecer esa vez me inyectaron un remedio para el insomnio que tenía. Tiempo después despierto, pensando que tomé una larga siesta. Pero lo único que sentí es que me estaban sacando sangre y que tenía un elástico que hacía presión en mi brazo. Lo peor era que no salía la sangre ni una gota. Estaba débil, apenas podía abrir los ojos. Luego tuvieron que dormirme y un rato después desperté confundida. Estaba en una camilla para ser llevada a UC y donde perdí la mayoría de mis recuerdos. Mi madre fue quien me contó todo lo que pasó. Yo volví al hospital y es muy triste realmente porque yo seguía sin decirlo. Mientras mi cuerpo se enfermaba, estuve día tras día sin comer. Solo comía la proteína, separaba la carne de la comida. Realmente estaba mal. Pasé una larga lucha durante un mes sin comer y seguía sin decir qué era lo que me llevó a dejar de comer por tonta. Con mi realidad distorsionada, al poco tiempo me da efecto rebote y bueno, me dañó. Pero en la mente de ellos, subir de peso era bueno. Sea como sea, fue un infierno realmente. Cada día era eterno. No pude estudiar por jamás decir lo que me pasaba, por tener la realidad distorsionada. Yo solía pensar que debía bajar de peso para acabar con ello, pero todos lo notaban como era lo único que me engordaba, y de mí se han reído todos de la miseria que tenía. Pero estaba mal de la cabeza, y no sabía qué hacer. Me dan de alta nuevamente, pero en realidad estaba agotada de tantas subidas y bajadas. Nuevamente lo hacía, controlaba mi comida sin decirlo. Mis papás sabían que pesaba toda la comida, pero decía, solo cuento proteína. Claro, ellos relacionaron bajar de peso con adelgazar cara, entonces igual decían cosas como, come más, pero no daban importancia a lo que necesitaba. Lo mío no solo era problema físico, sino también psicológico. En secreto, me aceleraba el corazón con bebida y ejercicio. Fue un gran desgaste mental para la persona mal de la cabeza que soy. Pero había bajado tanto, pesaba 35.9, y aún así, mi cara tenía algo de cachetes. Ya se me hacía raro, pensaba que eso no podía ser grasa. Tuve que hacer un leve superávit. Tuve que experimentar con mi propio cuerpo para saber cuál es mi TDE. Gasto calórico por existir. Depende la persona. Con subidas y bajadas, pude obtener datos precisos. Mucho tiempo así, luego de unos meses de cálculos y dolor de cabeza, porque sacrifiqué mi salud mental para descubrir la base de esto. Ya sabía contar las calorías precisamente y me pesaba todas las semanas yo sola. Investigando, ya sabía que no era grasa. Era retención por falta de masa muscular, y tenía lógica, todo empezaba a conectarse. Me había descuidado mucho los otros años, y mi proteína era baja. En 2023, mi pelo se puso duro, y me dolía la cabeza. Cuerpo, no tenía fuerza. Al fin todo tenía sentido, y encontré la base luego de tantas luchas. Luego empecé a contarles a mis padres. Al inicio no me creyeron, y sus comentarios fueron, «pero es tu cara». Algunos son de cara más gorda y qué tanto trauma, cosa que me angustiaba más, y volví a bajar de peso por culpa de mi familia que no me quiere. Y aún así decían todos sufrimos, pero me han tratado muy mal, me han hecho sufrir, me han llegado a insultar y maltratar. Luego ya de tanto insistirles, mostrar mis investigaciones, luego de meses insistiendo, me llevaron al kinesiólogo. Actualmente llevo unos 2 meses en kini, ya estoy recuperando mis facciones reales, mi cara real, la que tenía cuando era niña, porque estos años no se parecía en nada.
Todo se conectó. Yo quiero un cambio real, uno que dure por siempre mi cara de verdad. Esta historia que fue una lucha mental para mí, que ha sido una tortura. La gente es cruel, la gente es mala, la gente no te quiere por quien eres, sino por cómo te ves y lo que tienes. Es una lucha muy grande y estoy lista para en un mes más ir al gimnasio, a ser fuerte, porque nunca fui anoréxica y todos me hacían pensar que lo era. Me sigo sintiendo muy sola por ser tan juzgada en este mundo, pero haré lo mejor para mí, Annie. A veces podemos ser muy crueles con las personas y no nos damos cuenta del daño que les podemos causar. Mi historia no es la primera ni la última, pero la cuento para reflexionar de cómo actuamos y las cosas que les decimos a las personas que nos rodean. No sabemos el daño que les podemos causar. Si te gustó esta historia, dale like, comparte y suscríbete, no solo por mí, sino por todas aquellas personas que sufren estas burlas a diario, pero que no se animan a contar. Nos vemos en la próxima.